Vamos a empezar entonces nuestra clase número 9. Y esta es nuestra penúltima clase de lo que es griego básico, griego 1. Y esperemos en el Señor haya sido de edificación para tu vida, mi hermano, mi hermana. Y que todo este tiempo que has seguido este curso te haya ayudado para poder conocer un poquito más de lo que era griego, ¿no? Ese es nuestro curso, griego, bíblico, y creo que ha sido un curso, al menos para mi persona, un curso que ha sido de bendición, el hecho de este tiempo poder estar con ustedes. Y bueno, yo creo que también para ustedes, mis queridos hermanos. Por favor, permítanme antes de continuar, orar al Señor, una oración breve. Padre, gracias por este tiempo. Oramos que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, que Cristo pueda ser, Señor, glorificado siempre. Danos más sabiduría, más conocimiento y ayúdanos a vivir también conforme al Evangelio. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Muy bien, hermanos, iniciemos entonces nuestra clase número 9 de lo que es el griego bíblico. A un paso de ya finalizar este griego básico, ¿no? Bueno, este es un estudio de lo que es el griego bíblico. Y creo que es importante que todos los que estamos interesados especialmente en griego podamos conocer un poco más de lo que es el griego, ¿no? Como Antonio Septien dice, creo que es posible el griego para todos, ¿no? Mi nombre entonces, Roberto Azurduy, soy de Bolivia. Y antes de iniciar esta clase número 9, vamos a hacer un repaso breve, muy breve. Esta clase va a ser muy breve. Capítulo 1, lo que hemos visto fue el alfabeto griego, ¿no? Entonces ya a estas alturas me imagino que ya conocemos bastante de aquello. Capítulo 2, vimos el verbo regular, el verbo normal, el verbo griego. Y debíamos memorizar eso, ¿verdad? O, is, y, omen, ete, usin. Capítulo 3, hemos visto los sustantivos y los adjetivos. Ya debíamos haber memorizado esto también. Lo hemos visto, os, u, o, on, e. ¿Recuerdan? Ya a estas alturas ya vimos aquello. Capítulo 4, el verbo irregular ini, en sus dos modos, si vale el término, en sus dos formas. La forma presente, que es esta, y la forma imperfecta también, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos. Capítulo 5, el pronombre interrogativo tis. ¿Recuerdas? Ahí está. El pronombre interrogativo tis. Y obviamente esto tú ya sabes de memoria, tú ya has visto, ya has podido quizá verificar aquello, ¿no? Ese es el pronombre interrogativo, capítulo 5. En el capítulo 6 hemos visto el verbo, pero un verbo en su tercera parte, si vale el término. Ese verbo es el verbo imperativo toeteto san, que ya hemos visto también. ¿Recuerdan? Entonces, ese es el capítulo que hemos visto, ¿no? Y en el capítulo 7 hemos visto el verbo imperfecto. ¿Recuerdan? Entonces era el aumento más la desinencia on, ¿no? Lo que está en amarillo es el aumento y lo demás es la desinencia. Todo esto es el aumento, ¿recuerdan? Y esta es la desinencia. Así se forma el imperfecto de los verbos regulares, ¿no? Ahí está, eso debemos memorizar. Y hace 8 días vimos el capítulo 8, que vimos algunos sustantivos en su versión tercera, si vale el término, o parte 3. Sustantivos femeninos, y, is, y, in, y,
O también puede cambiar esto, dijimos, a, as, a otra vez y an, ¿no? A, as, a, an, a, ¿no? Entonces, esa es la forma que hemos visto, ¿no? Los sustantivos femeninos de la primera declinación. Y hoy nos toca el capítulo número 9, nuestro penúltimo capítulo, hermanos. ¿Sí? Una clase más y finalizamos con griego básico. Espero hasta este punto haber ayudado con este aprendizaje del griego. Muy bien, el verbo, nuevamente, la parte 5 del verbo, nuestro capítulo 9. Y como una introducción, si vale el término, ustedes saben que siempre inicio con una frase que creo que es importante para el ánimo de cada uno de nosotros, ¿no? El refrán latino, festina lente, apúrate despacio, es de gran importancia al respecto. Y aunque el repaso continuo es una tarea laboriosa, la capacidad para leer ciertas partes del Nuevo Testamento en griego, casi desde el comienzo mismo de los estudios, despierta el interés en los que se deleitan en la palabra de Dios y hacen que el esfuerzo valga la pena. Para algunos el griego es bien tedioso, ¿no? Bien gravoso, pero eh, tiene sus beneficios, hermanos. Así que aunque parezca eso, dice Bind, tú debes esforzarte con el Señor y en el Señor para poder aprender un poquito más, ¿no? Festina lente, dice. Apúrate, pero despacio. El griego se aprende así, despacio, aunque debemos apurarnos también, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que cada clase hay que aprender algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, ¿no? En ese sentido, espero, mi querido amigo y mi querido hermano, esté siendo de bendición esta clase que estamos viendo, porque la idea es esa, que pueda ayudarte a ti. La idea es esa, que pueda ayudarte aquí, ¿no? A ti y pueda ser de bendición esto. Entonces, ese es el punto, ¿no? Así que espero en el Señor que esto sea de ayuda. Continuamos entonces nuestra clase. Muy bien, como cada clase, hermanos, el objetivo es muy importante, ¿no? Porque si no, no vamos a saber qué objetivo vamos a trazarnos o vamos a cumplir en esta clase. El objetivo de esta clase, de este capítulo especialmente, es conocer el tiempo futuro. Ahora tienes que ver muy bien los dos verbos que están subrayados. Escucha muy bien. Conocer, dice, sí, por una parte vamos a conocer, y eso es importante, pero también vamos a memorizar. Lamentablemente, digo lamentablemente porque a muchos de nosotros nos gusta memorizar, pero debemos memorizar para aprender el griego y en cualquier otro idioma. Quiero adelantarles que también vamos a tener una clase de hebreo, el cual va a ser subido al canal de YouTube. Entonces, ahí van a ver una clase de hebreo también, ¿no? Hebreo básico también. Espero que sea de ayuda para ustedes, hermanos. Vayan al canal, suscríbanse y ahí va a estar la clase, ¿no? Hoy veremos entonces y conoceremos y memorizaremos el tiempo futuro, sus acepciones, los adjetivos sustantivados y el vocabulario número 8. Esperemos, hermanos, Dios mediante, poder llegar a este objetivo, ¿no? Llegar a este objetivo, eso es importante. Es el objetivo del capítulo. Muy bien. Veamos entonces lo que es el tiempo futuro, del verbo el tiempo futuro, ¿no? Ustedes conocen esto, han visto en colegio, pero quizás si te olvidaste, permíteme un poquito refrescarte la memoria y recordarte, y juntos podamos aprender un poquito más del tiempo futuro. El tiempo futuro es una acción real, ¿sí? El tiempo futuro es una acción real, a realizarse más adelante. Es simplemente el presente trasladado con fuerza al porvenir. Por ello, el tiempo futuro expresa una acción que se realizará en un tiempo que no llegamos todavía. Y obviamente tiene lógica, ¿verdad?
esta definición, aunque es un tanto larga, pero tiene lógica. Es una fuerza al porvenir. El tiempo presente trasladado en el futuro, ¿no? Es una acción que se realizará. Eso es el tiempo futuro. Y tú sabes y conoces, lo hemos visto en colegio, en universidad, etc. Pero por si no nos acordamos después de haber quizás salido del colegio, muchos años ya después, esta es la definición, ¿no? Es una expresión que se realizará en el futuro, ¿no? Muy bien. Eso es lo que hoy vamos a ver, el tiempo futuro. Veamos algunas características del tiempo futuro. Y la primera quizás es la característica principal, dice, de este tiempo, es el aumento. Como hemos visto en los otros tiempos, existen aumentos como la epsilon. En el imperfecto vimos eso. ¿Recuerdan? La epsilon se aumentaba. En este caso, más el tema verbal, así era, ¿no? TV, más la desinencia de P, personal. Así era, ¿verdad? El imperfecto, lo que vimos hace 8 días aproximadamente. En este caso, hermanos, el aumento del futuro es sigma. Se aumenta sigma, la S en nuestro español, antes de la desinencia personal. No tiene un aumento como este. Su aumento se pone acá, antecitos de la desinencia personal y después del tema verbal. Por eso dice, se añade sigma al tema verbal, el cual es el mismo del tiempo presente, indicativo activo. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa desinencia? La O, la is, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? La I, ¿sí? Omen, ¿recuerdas eso, hermano? Omen, ET, acá abajito ET, y Ausin. No lo vamos a hacer porque si no, no vamos a terminar nunca. No vamos a terminar nunca, quiero decir que no vamos a invertir mucho tiempo porque eso tú ya sabes, ¿recuerdas? Muy bien, pero por si acaso, acá también lo tengo. Esto, lo que está en rojo, es la desinencia personal del presente. Entonces, el futuro se forma con la desinencia personal del presente, ¿recuerdas? O, is, i, omen, eteusin, pero añadido, sumado, el sigma, la S, como conocemos en nuestro español. Estos dos se suman y se forma el futuro. Entonces, ¿cómo yo sé que un verbo está en tiempo futuro? Un verbo griego, cuando veo que tiene un aumento que es sigma. Sigma, lo que está en amarillo. Y la desinencia personal del presente. Lo propio pasa en el plural. Se suma el aumento más la desinencia personal del presente. No es complicado. Veámoslo en un ejemplo, en un cuadro ya conjugado. Ahí está. ¿Sí? Conjugación del verbo. Entonces, aquí está lo que es el tema verbal, TV. Esto, lo que está en amarillo, esto lo que está en amarillo es el aumento A. Y esto lo que está en rojo, nosotros lo conocemos como DP, desinencia personal, DP. Esa es la D. Se parece más a otra cosa, pero es la D. Muy bien. Todo se hace de esta manera, ¿no? Segunda persona también se hace lo propio. Tercera persona, primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos. Cuando tú veas un verbo en tiempo futuro, fíjate que está pisteo, tema, el aumento y la desinencia personal. Fíjate aquí, lo propio. Tema verbal, aumento, desinencia personal. Plural, lo propio. Aumento, desinencia personal. Tema verbal, desinencia, aumento, tema
desinencia personal. Tema verbal, aumento, desinencia personal. En la traducción es donde hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque si yo sé que este es un tiempo futuro por el aumento y la desinencia, entonces traduciré como futuro. No puedo traducir como presente. Yo recuerdo cuando había empezado a aprender griego, muchas veces traducía los verbos futuros, otro tipo de verbos, como presentes normalmente, ¿no? Como siempre, a veces hablamos en nuestro diario vivir. Pero en este caso, si te das cuenta, debes traducir de esta manera. Yo creeré, tú creerás, él creerá, nosotros creeremos, vosotros creeréis, ellos creerán. Futuro, todos futuros, ¿no? Eventos que todavía no se han dado, ¿no? Entonces, así debes traducir el verbo futuro. No es difícil esto porque si tú sabes la desinencia del presente, o is, i, o men, ete, o sin, solo le aumentas una sigma y ya está. Ya sabes el futuro. Por eso, hermanos, los 10 primeros capítulos de griego es la base, es la clave para saber griego. Sabes los 10 primeros capítulos de griego, lo demás simplemente es cuestión de tiempo. Así que si no, hasta este punto no has aprendido, no has memorizado algunas cosas, tienes los videos, intenta hacerlo. Se hace sencillo reconocer el verbo en tiempo futuro. Ahí dice fututu. Vamos a corregir eso, porque debería ser una R, ¿no? Futuro. Aunque existen algunos verbos como las que terminan en consonantes, las que terminan en labiales, las que terminan en líquidas y las que terminan en nasales, que nos dificultan en reconocerlos. Aunque para nosotros no es mucho problema, hermanos, porque tenemos ya la Biblia escrita, ¿no? Además, tenemos el eSword, tenemos programas que nos ayudan a reconocer esto. Pero debemos saber por qué pasa este fenómeno. Y para eso es que vamos a aprender eso. Por ejemplo, verbos futuros con cambios consonánticos. Miren, los verbos que terminan en consonante, que son distintos al verbo pisti o. Por ejemplo, este verbo pisteo finaliza en vocal. Y luego recién viene el aumento. Y luego recién viene la desinencia personal. Pero hay verbos que no terminan en vocal. ¿Sí? Hay verbos que terminan en consonante. ¿Cómo sigue? Fíjense. Por ejemplo, el verbo ejo, fíjate, el verbo ejo termina en consonante, en jo. Entonces, al unir jo con sigma, yo tengo esta nueva letra, ¿no? Entonces ya es exo ya no es ejo, exo. Y se traduce tendré. Lo propio pasa con grafo. Finaliza con una consonante. Y al añadir la fi con la sigma, yo obtengo psi. Grapso después tendría que ser, ¿no? Acá está. ¿Te das cuenta? Fíjate, psi ha cambiado por esto, ¿no? Se cambió. ¿Por qué pasó este fenómeno? Porque acá ha habido la unión de dos consonantes que han dado como resultado la psi. Y por ello es futuro. Esto parece presente, alguien diría. ¿Por qué? Porque termina en omega. Pero si se han dado cuenta, si se dieron cuenta, si terminase en omega nada más, entonces quizá en ese sentido sería presente. Pero en este caso ha habido un cambio en la consonante. Y por esa razón es que es futuro. Escribiré. Esa es la primera diferencia.
O esa es la primera connotación diferente, ¿no? El primer cambio, cuando la palabra, el verbo, finaliza con una consonante. ¿Para qué sabemos esto? ¿Para qué aprendemos? Para que te des cuenta cuál es el cambio que ha habido dentro de esa palabra. Aunque sabemos que con Isur ya no necesitamos esto, pero necesitas por lo menos saber por qué ha habido este cambio, ¿no? Los verbos líquidos y nasales carecen de la característica temporal sigma. Por ello es importante conocerlos. Son verbos un tanto irregulares. Escucha bien esto, hermano. Los verbos líquidos, los verbos nasales, como vamos a ver más adelante, cuáles son esos líquidos y cuáles son esos nasales, porque terminan en una consonante específica y además la pronunciación, como dice, como su nombre indica aquí, es nasal, carecen de la característica temporal sigma. Entonces quiere decir que estos verbos no tienen esta característica. No tiene esta característica. Por eso debemos memorizarlos. No hay otra forma para conocer estos verbos líquidos y nasales. Se puede reconocer por el acento circunflejo que lleva y la raíz del verbo. Si tú sabes cuál es ese verbo y cuál es su raíz, y tienen un acento circunflejo, ¿recuerdan el acento circunflejo? Era una cosita así, ¿no? Como una ñ. Está encima ese verbo, entonces es una señal de que puede ser un verbo líquido o nasal. Fíjate aquí abajo, las consonantes líquidas son lambda y ro. Y las consonantes nasales son mi y ni. Entonces, esas son las consonantes que no tienen aumento, no tienen sigma. Quizá esta es una norma gramatical complicada, hermano, que quizá con el tiempo lo vas a poder dominar. Por el momento me interesa que sepas que en el futuro se aumenta un sigma. Pero eso también que quede grabado en ti, ¿no? Para memorizarlo. Veamos unos cuantos ejemplos de estos verbos líquidos y nasales. ¿Ya? El verbo presente, menó, que está acá en tu pantalla, es un verbo nasal. No lleva característica temporal. Por eso, cuando nosotros vamos a ver en futuro, es menos igualito que el presente. Fíjate. La única diferencia para saber que este es futuro es por el acento circunflejo. Ahí está un uso del acento circunflejo. ¿Te das cuenta? El acento circunflejo ahí acá arriba no tiene esta otra que hace en tiempo presente. Por ello debo traducir permaneceré. Lo propio pasa con való. Való en presente es un verbo líquido porque finaliza con L. ¿Sí? Entonces, como finaliza con L, con lambda, no lleva sigma. Y además pierde una lambda y solo queda con una. Acá están dos lambdas, dos L's, una, dos. Y acá en el futuro solo queda con una y además tiene el acento circunflejo. Való. Suena igual, való, y acá también se debe pronunciar con una sola, való. Porque la doble lambda no se pronuncia para nuestro griego. Echaré. Lo propio pasa en egeiro, que es líquida, no lleva sigma, y lo único que va a diferenciar es el acento circunflejo. ¿Sí? Muy bien. Y se traduce levantaré. Lo propio pasa en lego. Lego, el verbo hablar, decir, es un verbo irregular. Esto sí, ¿por qué? Porque para llevarlo al futuro el verbo lego cambia bastante y por ello no lleva sigma. Fíjate cómo cambia. El verbo lego, que es su raíz, su tema, su forma, cuando lo pasamos a futuro, no pasa como legó, sino pasa como eró.
Entonces tú vas a ver en el Nuevo Testamento la palabra héroe y tú vas a decir, ¿qué quiere decir ese verbo? Con esta enseñanza tienes que ver que es el verbo lego, de la raíz lego, pero en futuro cambia bastante. Por eso le puse aquí verbo irregular. Porque no es ni nasal ni es líquida, es un irregular. Es ero, diré, hablaré en futuro. El verbo crino, que es nasal, no lleva sigma. Y fíjate, crino, igual que el presente, pero la diferencia es que tiene un acento circunflejo. Y acá arriba también en el irregular, lego, también tiene el acento circunflejo. Juzgaré. Muy bien. Son esos verbos, quizá hay unos cuantos más, pero estos son los verbos más comunes entre los líquidos y nasales que tienen este fenómeno. Para ello debes memorizar uno a uno estos verbos para que cuando aparezca no sepas o sepas de dónde es que hubo este cambio. ¿Sí? Muy bien. Ese es el verbo en tiempo futuro. Lo que me interesa es que sepas que el verbo en tiempo futuro lleva un aumento, aunque hay irregularidades, hay variedades, hay cambios como los nasales, los líquidos y los consonánticos, ¿no? Pero en su gran mayoría el verbo futuro aparece en su forma normal, con un sigma de aumento y la desinencia personal del presente. Veamos ahora el adjetivo sustantivado. En el capítulo 3, si mal no recuerdo, ya hemos hecho mención a esto, pero hoy veremos un poco más esto. El adjetivo sustantivado en el capítulo 9. Adjetivo sustantivado número 5. Muy bien, definición. Los adjetivos sustantivados son aquellos que funcionan como sustantivos. Su función es sustituir a un sustantivo, aunque siendo adjetivo. Entonces, su forma etimológica es adjetiva, pero por el contexto del texto, valga la redundancia, se convierte en un sustantivo. Funciona como un sustantivo, aunque es adjetivo. Dichos adjetivos son elevados, como dice acá, a la categoría de sustantivos, por la necesidad contextual, completando así, si es necesario, un circunloquio adjetival. Ese es un término técnico gramatical, ¿no? Bueno, si en una oración existen dos adjetivos, y es otra regla, debemos buscar el adjetivo con artículo, el cual cumplirá la función de sustantivo de la oración, vale decir el sujeto de la oración. Si existe otro adjetivo, pero sin artículo en la misma oración, dicho adjetivo será el atributo o el complemento atributivo o el complemento directo. Eso quiere decir, ¿no? Podemos ver un ejemplo para que puedas ver cómo es el adjetivo sustantivado, aunque lo hemos explicado en algún sentido en el capítulo 3, pero hoy queremos también venir nuevamente a este adjetivo sustantivado. Entonces, es un adjetivo que sube a la categoría de sustantivo, aunque etimológicamente es un adjetivo, gramaticalmente es un adjetivo, ¿sí? Pero por el contexto necesitas volverse sustantivo. Veamos un ejemplo bíblico. Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 20, versículo 16. Este versículo, hermanos, es muy interesante, porque en este versículo se muestra cómo un adjetivo sube a la categoría de sustantivo. Es más, como dos adjetivos suben a la categoría de sustantivos, ¿no? Y esto obedece a una norma gramatical, no es que porque me gusta voy a hacer aquello, ¿sí? Obedece una norma gramatical. Entonces, por eso es que debo tener bastante cuidado en esto. Si puedes ir a Mateo 20, versículo 16, el texto dice específicamente que donde los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Has debido escuchar alguna vez una prédica de aquello. Y justo en ese pasaje es que dos adjetivos se convierten en sustantivos. Fíjate.
Vamos a ir parte a parte. Vamos a ir primero a diagramar este texto, ¿no? Vamos a diagramar. Para ello, lo que vamos a hacer es fijarnos si acá hay un verbo, color rojo. Entonces eso me indica que hay una oración. Acá hay una palabra que puede ser que sea el sujeto y acá hay otro que puede ser que sea su complemento. Pero acá hay una que o una kai como se escribe. Pero se pronuncia que, una i. Y aquí hay otra forma. ¿Ya? Entonces hay un verbo, por lo menos sabemos que hay un verbo. Pero vamos a intentar diagramar. Como ustedes saben, para diagramar, lo primero que debo hacer es analizar las palabras. Ya lo hemos hecho en algún sentido. Y lo voy a hacer poco a poco. Primero, voy a acomodar una línea horizontal para diagramar, una línea transversal, una línea oblicua, y voy a poner lo más importante, el primer verbo. Ahí está. Y luego pongo lo que es el sujeto. Este. ¿Se han dado cuenta? Este de acá. ¿Por qué pongo como sujeto? Porque finaliza en la letra O, I, ¿no? Como se escribe. Y eso me da a entender que es un nominativo. Y ustedes saben que acá arriba vienen siempre los que son nominativos y son sujetos. Ahora, este esjatoy o esjato, esta palabrita, es un adjetivo en su forma gramatical, pero está subiendo a la categoría de sustantivo porque el contexto lo demanda. ¿Y por qué el contexto lo demanda? Porque este verbo no tiene un sujeto a quien haga esta acción de este verbo. Entonces, obligadamente debe esta palabra subir a la categoría de sustantivo. Ese es el adjetivo sustantivado. Aunque esta palabra es un adjetivo, pero por el contexto gramatical, esta palabra sube a ser un sustantivo, ¿no? Y antes de la que, o antes de la kai, como se escribe, hay otro protoi, ¿no? Aquí está, fíjate. Luego, divide la oración una conjunción i, o que, o kai, como se escribe, pero se pronuncia que. Ahí está, protoi, ¿no? Y otra vez, hermanos, este es un adjetivo que sube a la categoría de sustantivo. No olviden, siempre los sustantivos están horizontales. Los adjetivos van así, ¿recuerdan? En una diagonal. Pero en este caso no hay adjetivos que estén modificando a estos otros adjetivos. Aunque estos se convierten en adjetivos sustantivados. Siguen siendo adjetivos, pero se denota gramaticalmente como adjetivos sustantivados. Muy bien, vamos a añadir la que o la cae, la unión, la conjunción. Ahí está. Ahí está. Y hay otra oración aquí abajo, porque yo me tengo que preguntar, ¿dónde pongo todo esto? ¿No? Así que para esto lo que vamos a hacer es otra línea, como están viendo acá. Otra línea. Porque obviamente si hay una que o una kai, quiere decir que hay otra oración pegada. Porque aquí dice y pasa algo abajo, ¿no? Una línea horizontal, transversal y otra línea. Voy a poner el verbo. Por lógica, una vez analizado el texto, me doy cuenta que es el verbo tácito, que no está en el texto griego, pero que el contexto me obliga a poner un verbo, y ese verbo es un verbo futuro serán, ¿sí? Ese es el verbo que pongo, y luego pongo el sujeto. El sujeto es el que tiene artículo, no olvides eso. Y el que no tiene artículo, por más que sea adjetivo, es el complemento atributivo o es el atributo o el complemento directo. Veamos entonces. Proto y su artículo. Y es hatu, ¿no? Esa es la diagramación del versículo 16 del capítulo 20. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? De la siguiente manera. Empezamos traduciendo de el artículo.
Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Si ustedes analizan esas palabras en griego, específicamente esta palabra, es un adjetivo, pero es un adjetivo sustantivado que está cambiando. Lo propio pasa con este otro adjetivo. Un adjetivo sustantivado que cambia. Lo propio pasa con este otro adjetivo. En este caso, hermanos, los dos adjetivos sustantivados que están acá, entonces uno dice, ¿cómo diagramar? La regla dice que el que lleva artículo es el que es el sujeto. Y el que no lleva artículo es el complemento directo, complemento atributivo o el atributo, como quieras llamar. Entonces aquí el texto dice, los últimos serán primeros. El que quiera ser grande entre vosotros sea un siervo. El que quiera ser primero entre vosotros sea el último. Jesús siempre enseñaba esto a sus discípulos, ¿verdad? Sean siervos. Y los primeros serán últimos. ¿Verdad? En ese sentido, es que podemos ver un ejemplo acá de lo que son los adjetivos atributivos y los verbos en tiempo futuro también. Espero, hermanos, que hasta acá haya sido entendible esto y sea bueno para ustedes. El vocabulario de este capítulo es el número 8. Irini, paz, bienestar, 92 veces en el receptus. Num, ahora aquí, el presente todavía. Una conjunción es esa num. Esto de acá es una conjunción que vamos a ver en griego 2 si llevamos, o en griego 3 quizá. Y muchas veces es como un adverbio también, ¿no? Dependiendo el caso. Hay veces en que está como adverbio y hay veces en que está como una conjunción. El 3, la palabra número 3, esturos, cruz, y kefali, cabeza, ¿no? Kefali. Deberías memorizar eso. Bueno, son 4 palabritas que pusimos ahí. Y lo que es la diagramación, Hechos 28, 26. Ejercicio número 1, ejercicio número 2, Juan 8, 13. Ejercicio número 3, Mateo 7, 11. Todos esos debes memorizar, debes diagramar, perdón. Diagrama todo eso. Y acá está el verbo. Fíjate en este ejemplo, por ejemplo, este es el verbo. ¿No? Acá está el tema o el aumento. Y acá está la desinencia. Y aquí hay otro verbo más, ¿no? Pero podemos nosotros ver eso con más calma en casa. Ustedes pueden hacer eso. Espero que hasta este punto ya lo hayan hecho también. Aunque no he escuchado de ninguno de ustedes sus preguntas. Entonces eso me da a entender 2 cosas. O es que todos han podido diagramar, o es que nadie está haciendo, ninguno de ustedes está haciendo la diagramación. 4, 5, ese es el 6. Juan 5, 25. Diagramen, hermanos. Todos esos ejemplos han sido sacados de la Biblia. Y aunque no crean, me ha costado buscar los ejemplos que justamente haya en ese tiempo, específicamente futuro, que tenga además adjetivos sustantivados, etcétera, ¿no? Tuve que ir uno por uno a buscar. Así que hagan eso, hermanos, va a ser de ayuda para ustedes. En 7, Mateo 1, 21, 8, Juan 7, 17. Y con eso finalizamos el día de hoy nuestra clase. Como les dije a un inicio, esta clase va a ser corta. Así que, gracias, hermanos, por su atención.